Bueno, pues como pueden ver, tenemos una presencia muy grata, muy querida y muy extrañada aquí en el estudio de Noticias 22, Tania Pérez Salas, bailarina, coreógrafa, que nos trae un nuevo proyecto. Made in Mexico es la coreografía con la que ella hace un llamado en contra de la violencia, en favor de la paz, del respeto. Se va a presentar en el Festival Internacional Iberian Suite Global Arts Remix. Y le damos la bienvenida para que nos cuente acerca de esta propuesta. Estuviste viviendo fuera del país y yo creo que esto da una perspectiva importante, ¿no? No, sí, totalmente. Hola, pues muchas gracias otra vez por invitarme y platicar, y charlar sobre estas locuras de los diferentes procesos creativos y de cómo se van a la escena, ¿no? Y sí, ha tenido mucho que ver el haber estado fuera, ¿no? Y pensar con otra mirada sobre mi cultura, sobre el mundo que está viviendo, sobre lo que me ha tocado vivir en mi país, ¿no? Y cómo esto se va derivando en una obra como Macho Man, ¿no? Que es una obra en proceso todavía, el estreno como tal, todavía no va a estar listo hasta, yo creo que en algún punto de este año, pero estamos todavía en proceso y ha sido muy interesante ver el proceso en el escenario, o sea, no solo en el salón de ensayo, sino en el escenario, ¿no? Poder compartirlo, poder decir, es por aquí, ver como las diferentes escenas con la objetividad que te da estar como del otro lado, no solamente del mismo lado con los bailarines, ¿no? En el salón, sino poderlo ver en un escenario con ya propuestas lumínicas muy específicas, ¿no? Entonces, me ha gustado Macho Man, proceso. ¿ya habías presentado algún fragmento de este proceso Macho Man? Sí. En el Teatro Raúl Flores Canelo, el Centro Nacional de las Artes. Exactamente. Y luego empezamos a hacer una gira con Boston Series en noviembre y ahora nos invitan al Kennedy también con esta parte del proceso de Macho Man, pero como Macho Man no funciona el título en Estados Unidos como porque te remite a la música Macho Man, a la famosísima canción de Village People. Entonces, pues no tenía nada que ver con el significado de esa pieza. En realidad tiene más bien que ver con un contexto que nace en México, es un término machismo que tiene que ver más con el machismo, con la violencia de género o con la violencia per se, que con la canción de The Village People. Entonces en Estados Unidos se llama Made in Mexico. Pero esto se va a presentar el 13 y 14, o sea, en unos días. Ya en unos días, sí. Allí en el Kennedy Center en Washington. Pero ¿ha tenido ya algunas presentaciones en otras partes de Estados Unidos? Sí, ya en Boston y en Indianápolis y en Wisconsin también. ¿Cómo ha sido recibido? Pues es interesante porque finalmente, aunque estamos hablando de una obra cuyo proceso tiene que ver con mi visión sobre la cultura mexicana, sobre cómo he percibido esta violencia de género en mi propio país, finalmente estamos hablando de un tema que en el mundo entero se puede hablar, ¿no? Violencia de género. Entonces, pues ha conmovido muchísimo, ¿no? O sea, estoy en pausa entre una obra y otra y la gente llega llorando a decirme, bueno, ¿esto qué es, no? Y siento que es música de Nortec o música de compositores mexicanos o de la trova vallenata. Entonces tú dices, bueno, es otro idioma, pero finalmente el ritmo te da ciertos, o sea, te lleva a un ambiente muy específico, a un carácter muy específico. De todas maneras, la gente se siente identificada y conmovida y ha sido muy emocionante. ¿Cómo va a estar conformado el elenco? Es tu compañía, es la compañía que tienes desde 1994 y que pues se ha ido transformando y que nos ha presentado propuestas de pronto más hacia el amor, hacia la reflexión filosófica. En este caso, bueno, pues es en torno a la violencia. ¿Cómo está ahora, digamos, esta dotación de artistas, de bailarines? La música, ya nos dijiste algo de lo que es. ¿Con quién estás trabajando ahora? Bueno, son intérpretes, algunos de ellos llevan conmigo 4 años, algunos llevan 1 año, entonces todos son de diferentes partes del mundo, ¿no?
lo cual me parece interesante porque cada uno, o sea, el lenguaje corporal sí te habla de un país, ¿no? O sea, nos movemos de una manera muy específica en México, de lo que se mueve en otras partes. Entonces, ver a un oriental con toda una concepción que yo le estoy pidiendo, que aborde un tema de cierta manera, con ciertos movimientos, se ve de otra forma, se ve de otra forma y como cada elemento tiene otra cultura, es muy interesante ver cómo todo esto se reúne, toda la información se reúne. Y sí se ha transformado mucho la compañía, porque ahora son elementos, pues, no solamente somos de México, sino somos de otras partes del mundo, por así decirlo. Pero finalmente toda la parte de producción, toda la parte de dirección es de México, ¿no? Si presentaste esto en un fragmento de esto de Flores Canela hace unos años, has estado trabajando en esta coreografía, en este proyecto, hace mucho tiempo, que incluye también ese lapso fuera del país. ¿Cómo ves México? ¿Cómo sientes México, coreográficamente hablando, desde afuera, en este proceso? Pues, fíjate que, bueno, los fragmentos los presenté hace unos 7 meses, ¿no? Pero toda la idea de la obra surgió estando fuera y muy curioso porque durante años siempre me decían, bueno, pues haz algo con música mexicana, con temas que no sean necesariamente universalistas, sino, como tú decías, Laura, de amor, filosóficos, temas de todo tipo, menos que tuvieran que ver con la cultura mexicana. Y lo que me surgió después de 10 meses de estar en el extranjero es, tengo que hacer algo sobre mi país, pero es más, no me lo propuse, surgió como una especie de necesidad, como querer comer algo que tenía que comer, ¿no? Así de plano, ¿no? Entonces sí, me encanta la idea de cómo surgió esto así. Me acuerdo que había un productor decía que ¿por qué vas al extranjero y estás hablando de temas universales? Así es, así me nace y bueno, cuando surja la necesidad de hablar de mi país lo voy a hacer, aunque siempre, pues obviamente tuvo que haber estudiado, estar siempre reunida alrededor con gente que fuera de mi país, leer cosas de mi país, estar siempre estudié en México, entonces pues el resultado siempre tenía que ver con México, ¿no? Desde una perspectiva muy propia, muy personal, pero sí desde luego, una influencia que tenía que ver con mi país necesariamente. Nos invitan a festivales en el extranjero y aunque son temas sobre el amor, se tratan de otra manera, se exponen de otra manera, porque si no, ¿para qué invitamos a alguien de México que nos hable como de su punto de vista sobre el amor? Sí. Pero ahora ahora todo el mundo habla de la violencia en México, de esto del México, entonces cuando vean Made in Mexico y vean balaceras y cosas que están propuestas con un sentido del humor muy específico, no es, a pesar de que es un drama, no está propuesto como un drama en la puesta en escena. O sea, hay partes que son hasta ciertamente cómicas, porque también hablo del sentido del humor en México, hablo de la música de México y puede ser que no, o sea, es una obra que ha sido todo un reto y que causa como mucha curiosidad porque es la primera vez que abordo como un tema tan cercano a nuestra realidad, ¿no? ¿Se va a presentar en México también? ¿Cuándo? Sí, eso todavía falta y me encantaría venir para cuando ya vaya a ser el estreno, que va a ser este año, es un hecho. Pero por lo pronto estamos en el proceso de Macho Man, a la cual pues desde hace meses le puse como título Macho Man XX, o sea y el resultado final es Macho Man XX1. ¿No? O sea, el macho man del siglo XXI. El siglo XXI. Y bueno, el 20, bueno, es solamente porque es antes del 21, punto, ¿no? Okay. Entonces, sí, además de estar en un ambiente tiene... Todo esto inició, hace siglos cuando tuve una gira a Egipto y sí pensé que si había, para mí, desde mi punto de vista, puede ser subjetivo o objetivo, no lo sé, me pareció una cultura muy machista, lo que pude entender como directora presentándome en un festival internacional en Egipto, me pareció el machismo en su máxima expresión, pero había algo en México de lo cual tenía que hablar, ¿no? Y que finalmente se expone en esta obra.
leí varios libros sobre feminismo que aún me permitieron como desarrollar varios conceptos dentro de la obra, ¿no? Y también inspirada por el tema de las muertas de Juárez, ¿no? Que todo está mezclado entre violencia de género, la estructura como se ha dado en México, que se vivió en Juárez, pues también quise hablar de ello. O sea, como que tenía todo que ver para mí, de pronto todo tenía que ver, todo estaba relacionado. Y me ayudó mucho a seguir como una línea en esta obra. Entonces es lo que vamos a estar viendo y bueno, es muy raro que se esté presentando en festivales internacionales un proceso creativo, pero así se ha dado, ¿no? Esas son otras circunstancias de crear, ¿no? Siempre hay una infraestructura para crear un periodo, para crear, en este caso ha sido diferente, me ha tocado hacerlo de otra forma y estoy encantada. Pues muchas felicidades, que haya mucho éxito allá y cuando estén ya todos los detalles listos para la presentación en México, te invitaremos, nos avisas por favor. Ah, claro que sí, y vienen a un ensayo y a ver qué surge ahí en... Presenciar ese proceso, sí, Tania. por de verdad, favor. muchas gracias. Pues enhorabuena para estas presentaciones. Muchas gracias,